habéis cuestionado alguna vez si lo que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien, por un servicio, depende tan solo de sus apetencias, de sus motivaciones, o el cliente es influenciable? Y otra pregunta, ¿qué es más poderoso? ¿El dolor de perder o el placer de ganar? Pues bien, a estas y a muchas otras preguntas nos va a responder nuestro siguiente invitado. Se llama Felipe Romero, él es psicólogo y desde hace más de 20 años estudia las tendencias de mercado. Él es socio de The Cocktail, donde utilizan el Behavioral Economics para entender el proceso de la toma de decisiones del cliente. Él nos va a hablar de cómo funcionan y de cómo impactan en los negocios los llamados sesgos cognitivos, y creo que también va a experimentar con vosotros. Os dejo con él. Sí. Uy, verás tú. Esto siempre la acabo liándome. El proyector, con la lío seguro. Bueno, Felipe Romero, lo primero, muchísimas gracias a DEC por el evento, por la organización, por invitarnos y demás. Entiendo que The Cocktail lo conocéis, por si acaso brevemente, somos una compañía que lo que nos dedicamos es a mejorar la experiencia de los clientes finales de las organizaciones con las que trabajamos, así como de sus empleados. Y lo hacemos trabajando con 5 herramientas fundamentalmente: data, tecnología, diseño, visión de negocio y conocimiento de consumidor. Y esto es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Sesgos cognitivos. ¿Quién me iba a decir a mí, hace 20 y poquitos años, no muchos más, cuando estaba en la carrera, en la Facultad de Psicología, me dedicaba con los profesores de Psicología Experimental, Psicología Cognitiva, que todo aquello que me enseñaban sobre los sesgos cognitivos, sobre el tema de Behavioral Economics, sobre unos temas que estaban empezando a ponerse de moda en el ámbito académico, que algún día tendrían una declinación de negocio? Oye, pues resulta que parece que sí, y justo es de esto de lo que voy a hablaros, ¿vale? De aquella época me queda también una cuestión, y es que me salieron varias taras, ¿no? Taras mentales de aquella época de dedicarme a los experimentos con los psicólogos y demás, ¿no? Una de ellas tiene que ver con que me apasiona la psicolingüística, ¿no? Y dentro de que me apasiona la psicolingüística hay un tema específico que me gusta mucho, que es la etimología, ¿vale? ¿Qué es la etimología? La etimología es esa disciplina que lo que hace es estudiar cómo los términos van evolucionando sus significados, cómo van migrando entre comunidades lingüísticas y cómo van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, pues ya volviendo a mi época casi estudiantil, digo, oye, pues voy a relacionar lo que tiene que ver, por arrancar por algún sitio. Pensaba poner a hacer el gato, ya habéis hecho el oso, ya va bien, entonces ya no voy a seguir en esa dinámica, digamos, voy a contaros, arrancar, digamos, desde la perspectiva de la etimología. Oye, ¿qué es un sesgo? ¿Qué es un sesgo? Bueno, pues vamos a entrar. Hace muchos años el sesgo, en términos en inglés, bias, digamos, es una palabra que cuando los franceses prestaban cosas a los ingleses, en aquella época se llevaba un poquito mejor, y digamos, bias es un término de origen francés que de alguna forma se llevó al ámbito se traspasó al idioma inglés. Y significaba en origen inclinación, oblicuidad, torcimiento, desviación, ¿no? Algo que de alguna forma se desviaba de lo que era previsto. Esto sobre 1520, aproximadamente a 1560, la palabra empieza a aparecer en textos de 2 ámbitos muy distintos, pero que en el fondo tienen relación, que son, por un lado, el juego de los bolos, y que hacía referencia al mundo de Valle, hacía referencia al ejercicio de poner pesos dentro de la bola para que de alguna forma cuando la lanzáramos tuviera una desviación que no era la perceptible o la esperable en primera instancia, ¿no? Y luego también se utilizaba en el ámbito de la artillería. ¿Qué era lo que ocurría? Que los artilleros lo que hacían para sus proyectiles los cargaban de pesos, y esos pesos que lanzaban adoptaban rutas que no eran las esperables en primera instancia con la forma que tenía la bola. ¿Y esto era por qué? Porque metían pesos. De hecho, los artilleros, y esto es interesante, son uno de los fundadores de la experimentación del método científico. Ellos iban cargando las bolas con distintos pesos, iban jugando a trabajar distintas rutas y ver por dónde, digamos, la bola, el proyectil se lanzaba para ir superando barreras, murallas y similares, ¿no? Nos vamos hacia un poquito más adelante y el término empieza a aparecer en el ámbito de lo judicial, ¿no? Digamos, donde de pronto se empieza a hablar de, oye, hay jueces que tienen una especie de desviación, de tendencia unilateral, por lo cual siempre condenan a unos y no condenan a otros. Aparecen, digamos, el término bias empieza a llevarse a este territorio. Y llegamos ya a 1960, 1970, y, digamos, el término bias empieza a utilizarse en el ámbito de la psicología experimental, de la psicología científica, ¿vale? Y lo hacen Kahneman y Tversky, ¿vale? A los que entiendo que
que conocéis por supuestísimo, ¿no? Yo voy a meter la típica cuñita que utilizo aquí siempre. Yo vengo del mundo de la psicología. Qué bonito que un psicólogo gana por fin un premio Nobel y además gana un premio Nobel que es de psicología experimental, que es el de economía, ¿no? Que es lo que hace Kahneman. A mí eso me llena de orgullo porque además tiene un puntito que seguro que si os habéis dedicado a trabajar con consumidor y los habéis visto en primera instancia, digamos, nos avala algo que encontramos permanentemente y es, están pasando cosas que la teoría económica clásica nos dice que no deberían estar pasando, ¿no? Y Kahneman, digamos, con el que nace la disciplina de los procesos de toma de decisión, de alguna forma es quien levanta, oye, esto que dice la teoría económica clásica de un consumidor racional no funciona como efectivamente o como se supone que debería estar funcionando. Y eso nosotros cuando estamos viendo consumidor lo estamos permanentemente notando, ¿no? Esta desviación. Con ese término sesgo, y tirando un poco de lo que pasaba con los artilleros y demás, hay dos ideas que me gustaría destacar. Uno, ocurren por debajo del umbral de la conciencia, es decir, el peso de la bola no es perceptible, ese desvío que tiene no lo conocemos con anterioridad, pasan por debajo del umbral de la conciencia, lo cual nos limita o nos modifica las técnicas de recogida de información con consumidor que nos pueden ser útiles, y por otro lado, tiene una característica que es no son aleatorios, son sistemáticos. Si fuesen los errores, los sesgos cognitivos, fuesen aleatorios, no habría forma de investigarlos. Si no hubiera forma de investigarlos, no hay forma de intervenir sobre ellos. La posibilidad que tenemos es que los errores cognitivos o los sesgos cognitivos, como son sistemáticos, tenemos oportunidad de estudiarlos basándonos en la metodología experimental. Y como ahora, digamos, hablando, y es una palabra que voy a repetir mucho a lo largo de la charla, que es el mundo de la psicología, de la experimentación, oye, pues para ver cómo actúan los sesgos cognitivos y ya orientándonos al mundo de los negocios, voy a hacer un pequeño experimento con todos vosotros, ¿vale? A ver, la sala está un poquito torcida con la pantalla para un lado, a ver cómo lo organizo. A ver, de aquí para allá, de la cámara para allá, ¿vale? Vosotros vais a hacer el grupo A, ¿vale? Por favor, así que por favor, cerráis los ojos, ¿vale? Grupo B. Ojos abiertos, mantén los ojos abiertos. Grupo A, por favor, no me hagáis trampas, os estoy viendo. Nanes, ojos cerrados, te estoy viendo. ¿Vale? No me hagáis trampas. Si alguno conoce el experimento, por favor, con cuidadito. ¿Vale? A ver. Vamos al experimento. Aquí el grupo B. Por favor, leéis con atención lo que aparece en pantalla. ¿De acuerdo? Grupo A, ojito cerrado, que os veo. ¿Sí? Vale. Que os estoy viendo. Mientras tanto, grupo B, lo estáis leyendo con atención, por favor os pido que contestéis exactamente a esta pregunta anotando lo que ahí se os indica. Por favor, lo anotáis en papel, en el móvil, os quedáis con este número en la cabeza, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿estamos todos? ¿Sí? Venga. Pasamos al grupo B. Venga, ahora lo anotáis, por favor, y ahora cambiamos la dinámica. Grupo A, ahora sois vosotros los que abrís los ojos, grupo B, cerráis los ojos, ¿vale? Vale. Lo veis un poquito torcido, pero por favor, atención, a ver si sois capaz de llegar a leerlo, ¿vale? ¿Lo estáis leyendo? Grupo B, el grupo A se ha portado muy bien, ha tenido los ojos cerrados, vosotros también, no me hagáis trampas. Ellos han sido muy buenos sujetos experimentales. Grupo A, ¿lo estáis leyendo? ¿De acuerdo? Por favor, os pido particular atención aquí, que es exactamente lo que os estoy preguntando, ¿vale? ¿Lo tenemos? ¿Estamos ya? Que como nos pasemos de tiempo, luego me dan. ¿Estamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por favor, anotarlo. Y ahora ya podemos abrir todos los ojos, ¿vale? No os habréis dormido porque después de hacer el oso estáis energéticos, no tengo ninguna duda, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a hacer el resultado del experimento. Vamos a capturar la información de lo que hemos visto. A ver, ¿quiénes habéis anotado entre 0 y 10 euros? Ajá. ¿Vale? Dejar la mano en la nota, por favor. Entre 11 y 20. ¿Vale? Entre 21 y 40. ¿Vale? Se ve que algo está pasando, ¿no? A primer vistazo algo ha pasado dentro de la sala y vemos que hay una cierta tendencia a dar ya podéis bajar, por favor, gracias. Una cierta tendencia a dar los valores más bajos en este grupo experimental, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues esto es Behavioral Economics, o en concreto la parte de sesgos cognitivos, puesta en marcha, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es aflorar el peso oculto de las bolas. Lo que hemos hecho es, oye, con un método experimental presentamos un estímulo que es idéntico para todos, pero que solo tiene una pequeña variable en la cual modificamos las condiciones. Y ese cambio en la variable es la que determina un cambio en nuestro comportamiento. En este caso, comportamiento relacionado con una estimación de precio.
Contándolo más en detalle, lo que os he presentado a todos es lo mismo, lo que pasa es que a uno tenéis una pregunta, una referencia intermedia, que era una referencia vinculada, el precio es mayor o menor de 10, en otro tenéis una referencia que es mayor o menor de 70. ¿Qué ha pasado? Que hemos hecho lo que se llama el sesgo cognitivo del anclaje o el efecto anclaje. El meter un valor intermedio lo que hace es que modifica la disposición o la estimación del precio final con el que estáis pensando, ¿vale? Esto es un efecto muy conocido en el ámbito de la psicología experimental, que, por cierto, aprovecho para decir, tenemos la enorme suerte de que la psicología experimental en el ámbito académico ha identificado ya 60, 70 muchos sesgos, algunos de los ha ido comentando Jorge, que nos permiten, digamos, a los profesionales de la experiencia de cliente, digamos, acumular o traerlo desde ese conocimiento del ámbito académico al ámbito al ámbito de los negocios, ¿vale? Este efecto, digamos, lo hemos hecho no solo con vosotros, que sois unos personajes con cariño peculiares, todos los que dedicáis al mundo de la experiencia cliente, marketing y demás, sino con consumidor general. Y lo que hemos hecho con consumidor general es con 1.500 consumidores españoles, estos siempre son datos de España, lo que voy a presentar a continuación. A uno les hemos presentado lo que llamamos anclaje bajo, o esta misma referencia, cuál es el precio de este microseguro, con el valor 10. A otro les hemos presentado una referencia de 70, que se nos han ido a una valoración media de 32,5, y lo que llamamos grupo control. El grupo control es aquel grupo que, digamos, no se le presenta el efecto anclaje en ningún caso. Y lo que vemos es que existe una diferenciación muy, muy significativa en términos de cuáles fueron los resultados de estimación de precio entre unos y otros. Es decir, lo que estamos viendo es que los sesgos, efectivamente, impactan en nuestra valoración o estimación de precio de un determinado producto. Es decir, hay una transición entre lo experimental académico hacia el ámbito del negocio. Por cierto, ¿no sabéis cuál es el precio de mercado de este producto? El precio de este mercado de este producto lo lanzó Evo en su momento con 1 euro. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el efecto anclaje? El efecto anclaje funciona particularmente bien y es muy relevante en aquellos mercados en los cuales, digamos, son innovadores o entran productos novedosos, porque en ese momento el efecto anclaje tiene sentido. Cuando tienes un mercado muy saturado que ya conoces a lo largo del tiempo, digamos, el efecto anclaje, digamos, ya te ha educado el propio mercado en cuáles son los valores, ¿no? ¿Qué ocurre, digamos, cuál identifica la reflexión? Es decir, oye, las valoraciones y comportamientos de los consumidores son, y esto lo que nos dedicamos a la experiencia del cliente, lo sabemos ya, son influenciables. ¿Por qué? No dependen solo de las preferencias, actitudes, deseos y demás, que es lo que hemos venido trabajando siempre, nosotros y lo que siempre conocemos bien, sino que dependen de cómo se encuadren o se enmarquen. La parte izquierda, digamos, es lo que siempre hemos sabido hacer, estudiar las motivaciones, los deseos y demás. El desafío que nos plantea el Behavioral Economics y los sesgos cognitivos es, vamos a tratar de identificar, digamos, el impacto de cómo se encuadra o enmarca un determinado producto. ¿Cómo podemos aplicar los sesgos cognitivos en el ámbito de la experiencia de cliente, que es a lo que nos dedicamos todos los que estamos aquí? Bueno, lo primero es entender que, digamos, nosotros hemos trabajado siempre sobre esta parte, ¿no? Los deseos, las emociones, las preferencias. Y, sin embargo, nos olvidamos de esta otra parte, que tiene que ver con cómo encuadramos o cómo presentamos los estímulos, los procesos de toma de decisiones. ¿Qué hemos hecho los que nos dedicamos al mundo de la experiencia de cliente? Hemos hecho un ejercicio valioso, de mucho valor, en el cual identificamos las distintas fases, identificamos los touch points y hacemos un ejercicio de identificar cómo son las emociones. Creemos que existe la posibilidad de una nueva vuelta de tuerca y es, además de las emociones, vamos a tratar de identificar cuáles son los sesgos cognitivos que pueden estar afectando a cada uno de estos momentos del journey, ¿no? De hecho, como os decía, con esta disponibilidad de 50, 60, 70 sesgos cognitivos ya identificados a través de la literatura académica, existe la posibilidad de cruzarlos con cada uno de los momentos del Customer Journey y ver qué nos está pasando, ¿no? De hecho, el desafío es, el sesgo cognitivo es algo que le pasa al individuo en cómo procesa la información. Nosotros lo que tenemos que ver es, como organización, qué arquitectura de decisiones le proponemos para que fluya ese proceso de toma de decisiones sin que exista fricción en cada una de ellos, ¿no? Voy a contar rápidamente 2 casitos más de sesgos cognitivos aplicados a distintos momentos del journey, ¿no? Uno, en el ámbito de la consideración, el de attribute priming. ¿Vale? El attribute priming, digamos, hay un supuesto que manejamos todos los que nos dedicamos al ámbito del conocimiento del consumidor, es que las preferencias del consumidor están asentadas, están construidas con anterioridad. ¿Esto es del todo cierto? Bueno, pues vamos a ver, de nuevo, 1.500 consumidores a 1.000 consumidores españoles divididos en 2 grupos. Importante, los grupos son homogéneos entre sí porque es la única forma de desarrollar un experimento de comparación entre los grupos. Y lo que les hacemos es, a uno, digamos, el grupo 1, si te estuvieses planteando comprar un terminal móvil, ¿cuál de las siguientes opciones elegirías? Tenían que ver, lo cuento de forma simplificada, información sobre la batería, información sobre la memoria, información sobre la calidad de la cámara de fotos. Y al siguiente grupo, a otro grupo igual, homogéneo, le preguntamos, le damos la misma alternativa de respuesta, pero por el camino le metemos una pregunta intermedia. Esta pregunta intermedia es, oye, ¿estás satisfecho con la calidad de las fotos de tu móvil actual? ¿Qué nos diría la teoría económica clásica? Que aquí los resultados deberían ser idénticos en grupos que resultan homogéneos.
¿Qué nos pasa? Que no es cierto. Lo que nos ocurre es que simplemente el hecho de haber metido esta reflexión anterior al consumidor, lo que hace es que modifica las preferencias y gana peso aquellas alternativas de respuesta que tienen que ver con la calidad del terminal móvil. Es decir, y esto como profesionales de la experiencia de cliente o del marketing lo conocéis de sobra. Es decir, esto es el efecto, el ejercicio de meter un nuevo atributo dentro de los criterios de decisión que tiene el consumidor, ¿no? Esto es lo que se conoce como attribute priming. Es uno de los muchos sesgos que están disponibles en la literatura científica y que podemos arrastrar hacia el ámbito de la experiencia de cliente. Otro, digamos, ya en el proceso de compra, aversión a la pérdida. ¿Qué es más poderoso, el placer de ganar o el dolor de perder? Digámoslas. Esto que es una pregunta casi diría que nos hacemos existencialmente todos en algún momento. Lo que vemos es que la literatura científica lo que nos dice es que es bien hacer el doble de poderoso psicológicamente el temor a la pérdida que la pretensión de ganar. De nuevo, experimento, 500 individuos en cada grupo, es representativo de la población española. A uno lo que le proponemos es lo siguiente. Oye, imagina que estás comprando un nuevo terminal móvil por 400 euros y te da la opción de añadir un seguro. Y esto te costaría 425. Esto es lo que llamamos marco de ganancia y es añadir sobre un terminal el seguro. A otro grupo con las mismas condiciones, totalmente comparable, lo que hacemos es, desde el arranque te presento son 425 euros y lo que te pregunto a posteriori es, oye, el seguro más el móvil son 425, ¿te quitarías el seguro por 25 euros? El resultado, en el fondo, para el consumidor debería ser el mismo. Eso diría la teoría económica clásica. ¿Qué nos ocurre? Pues nos ocurre que hay una desviación de 5 puntos, no es salvaje, pero es significativa, y imaginaros el impacto de 5% de toma de decisión en vuestro negocio, el impacto que puede llegar a tener en términos de disponibilidad o disposición a contratar el seguro de nuevo, ¿vale? Esto es lo que se llama, o que tiene que ver con el sesgo de aversión a la pérdida. Como os decía, digamos, hay centenares bueno, centenares no, pero 50 o 60 sesgos disponibles de la teoría científica que podemos ver cómo llevarnos al ámbito de la experiencia de cliente y cómo, digamos, insertarlos dentro de nuestro journey, ¿no? Voy a ir terminando ya y antes de eso doy un pasito atrás. ¿Cómo está la experiencia de cliente en España? La experiencia de cliente en España lleva 5 o 6 años de crecimiento muy significativo. No hay más que ver lo que es la naturaleza de este evento, cómo ha ido creciendo a lo largo de los años. Hay profesionales, hay formación. En las organizaciones hemos hecho desafíos muy significativos en los cuales hemos visto cómo se mapeaban los retos, se coreografiaban emociones, alineábamos a las organizaciones. Es un desafío muy significativo donde hemos identificado una gran mejora, eso es lo que nosotros notamos como proveedores de los profesionales de la experiencia de cliente. Y de hecho hay un informe de DEC, que si no recuerdo mal, que lo que viene a decir también es que en los últimos años en España la experiencia de cliente, digamos, de la perspectiva de consumidor, ha mejorado, ¿no? Digamos, a lo largo del tiempo. ¿Qué nos ocurre? Siendo todo esto cierto, nos ocurren dos cosas. Uno, que cuando todos mejoran es más difícil diferenciarse. Si todo el mundo ha ido mejorando, metiendo capacidades de experiencia de cliente dentro de sus organizaciones, la diferenciación cada vez resulta más difícil. Y siendo eso cierto, además, hay otra cuestión muy relevante y es que a la vez todos sentimos que cuando volvemos a nuestro Customer Journey, que los hemos mejorado, que hemos trabajado procesos y demás, siempre hay determinados puntitos donde, joder, esto no mejora, macho. Le hemos dado 20 vueltas, hemos hecho estudios, hemos hecho focus, acompañamientos, etnografías, 20 soluciones técnicas, hemos implementado tecnología y de pronto hay algo que no funciona del todo, ¿vale? ¿Cuál es nuestra propuesta, nuestra reflexión respecto a lo que aporta Behavioral Economics al mundo de la experiencia de cliente? Es, oye, tenemos la oportunidad o tenemos una herramienta más de las muchas que tenemos para hacer un nuevo challenge a nuestros journeys, ¿no? Todos venimos de haber mejorado nuestro journeys y todos, seguro que en vuestras organizaciones habéis pasado por ese proceso. Pero sigue habiendo cosas que no terminan de funcionar. Pues hagamos un desafío a nuestros journeys y auditemos nuestros procesos de nuevo para tratar de identificar aquellos comportamientos que no son racionales, no esperados, aquellos que la investigación convencional no nos ha ayudado a resolver. Identifiquemos, veamos si tiene sentido aprovechar la presencia de sesgos cognitivos en cada uno de esos momentos para tratar de explicar desde ahí por qué no nos está terminando de funcionar. Diseñemos una nueva arquitectura de decisión basada en el mundo behavioral y, finalmente, de nuevo, experimentar y experimentar, ¿no? Digamos, poner en práctica digamos, estos modelos experimentales que os he contado, obviamente, muy por encima, ¿no? Ya con esto termino. Digamos, en el fondo lo que queremos proponeros, lo que os planteamos es, oye, Behavioral Economics para los profesionales del Customer Experience es una herramienta más. Es una herramienta que de alguna forma nos puede ayudar a dar ese siguiente pasito de mejora de nuestros journeys. Pasar de ser, además de diseñadores de emociones, trabajar y convertirnos, además de diseñadores de emociones, en arquitectos de decisiones. Y esto era todo por mi parte.